Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a nuestra sección 361, en realidad 36, encapsulamiento de datos, sección 361. Segmentación del mensaje. A ver, como les he venido repitiendo durante varias partes del curso, los mensajes que nosotros enviamos a través de una red, es decir, nuestra data, no se transmite como un todo. La data se transmite en pequeñas porciones de datos que son el resultado de subdividir o de dividir nuestro mensaje. ¿Listo? ¿Por qué? Esto tiene muchas ventajas y soluciona muchos problemas. Imagínese cuando usted está descargando un video, una película de internet. Si la película dura 2 horas, muy probablemente la tasa de descarga, la velocidad de descarga, si no es muy alta, el tiempo en el que va a permanecer ocupado su canal va a ser muy largo. Si el video viniera como un todo desde el servidor hasta su equipo, la conexión de su equipo estaría 100% ocupada y usted no podría recibir ninguna otra información hasta que ese archivo grande de video llegara a su computador. Pero ¿qué ocurre cuando se divide la información en trozos más pequeños? Que a usted le envían un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y en los intervalos de esos pedacitos van otros pedacitos de otras comunicaciones. A esos pedacitos se les conoce con el nombre de segmentos. Y si recuerdan lo que veíamos ayer, los segmentos se generan en la capa de transporte. Los genera el protocolo TCP primariamente. Ahora, eso permite que un fenómeno o una técnica que se denomina multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? Meter múltiples señales por un mismo canal. Entonces, como viene un segmento del video, un segmento de correo electrónico, otro segmento del video, otro segmento de correo electrónico, un segmento de una página web, otro segmento de no sé, de una descarga de un archivo que está haciendo, otros segmentos de video, todo eso viene por el mismo canal. ¿Sí? Todo viene por el mismo canal, viene multiplexado. Cuando llega a su computador, se hace el proceso contrario, que es demultiplexación. ¿En qué consiste? En que se separan los datos que vienen para cada una de las transmisiones. ¿A través de qué? ¿Cómo se identifica qué segmento que nos está llegando pertenece a una comunicación o pertenece a otra? ¿Cuáles segmentos son del video? ¿Cuáles son de la página web? ¿Cuáles son de la descarga de archivos? A través de las secuencias y a través de los puertos. Entonces, ese proceso de segmentación tiene ventajas. Dentro de las ventajas que tiene es que aumenta la velocidad. La otra ventaja que tiene es que aumenta la eficiencia. Vamos a leer ya puntualmente lo que nos dice la documentación. Nos dice, debido a que un flujo de datos grande se segmenta en paquetes, se pueden enviar grandes cantidades de datos a través de la red sin atar un enlace de comunicaciones. Esto permite que muchas conversaciones diferentes se intercalen en la llamada multiplexación, lo que les acabo de explicar. Aumenta la eficiencia. Si un solo segmento no llega a su destino debido a una falla en la red o congestión en la red, solo ese segmento necesita ser retransmitido en lugar de volver a enviar toda la secuencia de datos. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene este proceso. Vamos a mirar esta animación. Voy a poner esto en modo normal para mirar la animación de la segmentación. Vamos a mirar la animación de la segmentación. Se está enviando un mensaje y en realidad viajan muchos mensajes más pequeños. Cuando llega el último mensaje, pues ya se ha recibido. Ahora, vamos a mirar multiplexación. Un mensaje de uno y otro mensaje de otro. Miren cómo al servidor le llegan trozos o segmentos de mensajes de diferentes conversaciones a través de la misma conexión. A eso se le conoce como multiplexación. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Ok. Secuenciación. ¿En qué consiste la secuenciación? Si nosotros vamos a dividir nuestro gran mensaje o nuestro mensaje completo en mensajes más pequeños y esos mensajes deben viajar a través de la red y algunos se pueden perder
o pueden llegar en desorden, es necesario identificar el origen del mensaje, el destino del mensaje en términos del puerto de origen y el puerto de destino, pero también es necesario establecer una secuencia, es decir, un número que identifique el mensaje dentro de la conversación, un número que diga, este es el mensaje 200, por ejemplo. ¿Listo? Aquí, aquí tenemos los dos ejemplos. Unas páginas que llegaron totalmente, que llegan en orden. Uno, dos, tres. Páginas que llegan intercaladas. Y estamos haciendo la representación de que estamos enviando un documento de 100 páginas o mensajes. Y como ven, aquí tenemos el mensaje, el segmento uno, segmento 2, segmento 3 de diferentes conversaciones y están llegando al servidor en al tiempo, pues al tiempo entre comillas, ¿no? Pero digamos que están llegando conjuntamente, está llegando la información intercalada. El proceso de establecer la numeración de cada uno de los segmentos se le conoce como secuenciación. Ahora, aquí aparece un término que es la unidad de datos de protocolo. ¿Por qué? Hemos visto que tenemos en nuestro protocolo TCP/IP, en nuestra stack de protocolos TCP/IP, tenemos la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. Son las cuatro capas que diferenciamos en el modelo de TCP/IP. Resulta que en la capa de aplicación nosotros lo que manejamos son datos, ¿sí? Datos. Nuestra carta, nuestro correo, nuestra llamada, nuestro video, nuestro mensaje de red social son datos. Cuando esos datos pasan a la capa de transporte, se dividen cada uno de nuestra data completa, se divide en pedazos más pequeños y se le coloca el encabezado de transporte, que como veíamos ayer en el laboratorio, debieron haberlo visto, tiene puerto origen, puerto destino, el identificador del protocolo, etcétera, etcétera. Esto, cuando tiene el encabezado de transporte, se llama un segmento. ¿Y un segmento qué es? Un segmento es la unidad de datos de protocolo de la capa de transporte. Esto también lo van a encontrar como PDU o Protocol Data Unit. Aquí lo tenemos, PDU, una PDU. Entonces, ¿qué es una PDU o una unidad de datos de protocolo? Es el nombre que recibe nuestros datos en cada una de las capas del modelo TCP/IP. Entonces, en la capa de transporte se llama segmento, la PDU o la unidad de datos de protocolo. ¿Y qué es un segmento? Un segmento es una porción de nuestros datos con un encabezado de capa de transporte, es decir, un encabezado del protocolo TCP o del protocolo UDP. Cuando ese segmento pasa a la capa de Internet o a la capa de red, se le adiciona un encabezado de red que también tiene direcciones, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Estas direcciones de puerto o el puerto de origen y puerto de destino identifican a la aplicación, al programa que envía y al programa que debe recibir dentro de la computadora que envía y dentro de la computadora que recibe. La IP va a identificar a la red de origen, la red de destino, la máquina origen y la máquina de destino en forma lógica, es decir, la dirección lógica que permite ubicar las dos máquinas, la de origen y la de destino. Pero cuando añadimos este encabezado de red a un segmento, ya la unidad de datos de protocolo o la PDU cambia de nombre, ahora se llama paquete. Entonces, hablamos de segmento en la capa de transporte, hablamos de paquete en la capa de red o de internet, que son lo mismo. Cuando este paquete baja a la capa de acceso a la red, el protocolo Ethernet es el protocolo que no, aquí pues el protocolo IP, aquí protocolo TCP y UDP, aquí protocolo IP. Aquí el protocolo de Internet, que es el más común del que vamos a hablar en este curso, lo que hace es añadir un encabezado de trama y un tráiler de trama. Cuando añadimos encabezado y tráiler a un paquete, ya ese paquete cambia de nombre. Ahora se denomina una trama. No marco, como dice aquí, sino trama. Y una trama que es dependiente del medio. ¿Qué significa? Que el encabezado y el tráiler van a ser diferentes dependiendo del medio de transmisión. El encabezado y tráiler del cable de cobre UTP no es el mismo encabezado y tráiler de una trama que va a viajar por fibra óptica, ni es el mismo encabezado y tráiler de una trama inalámbrica, son diferentes.
Por eso se dice que son dependientes del medio. Entonces, Perdón, profe. Ahí en la parte donde usted dice del tráiler de trama, así como estábamos como nombrando en la parte que dice en la capa del segmento, perdón, en segmento se le dice en la capa de transporte, paquete en la capa de red y trama, en la capa de acceso a la red. bueno, capa de acceso a la red. Gracias, profesor. Ok, vale. Ahora, ¿qué transporta una trama? Una trama transporta un paquete. Eso es lo que va dentro de una trama. ¿Qué va dentro de un paquete? ¿Qué lleva un paquete? Un paquete transporta un segmento. ¿Qué transporta un segmento? Un segmento transporta un pedazo de nuestros datos, una porción de nuestros datos. Entonces, a esto le llamamos la carga útil. ¿Cuál es la carga útil de un segmento? Datos. ¿Cuál es la carga útil de un paquete? Un segmento. ¿Cuál es la carga útil de una trama? El paquete. Es la carga útil de una trama. Y paquete, segmento, paquete y trama son las PDUs de las capas de transporte, de red y de acceso a la red. Y datos es la PDU de la capa de aplicación. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Ejemplo de encapsulamiento. Aquí tenemos un ejemplo de encapsulamiento. Vamos a mirarlo. Pero es nuevamente más o menos lo mismo que hemos venido viendo. La página web, esto ya lo habíamos visto, se va a transmitir, son los datos, se pasan a la capa de TCP/IP o a la capa de transporte y se convierte en un segmento, se pasa a la capa de Internet donde lo procesa el protocolo IP y se convierte en un paquete, y se pasa a la capa de acceso a la red donde lo toma el protocolo de Internet y le pone tráiler y encabezado y tráiler y se convierte en una trama. Luego va a la capa física 100% y se convierte en ceros y unos en forma de impulsos eléctricos o de impulsos lumínicos o de señales de radio. El ejemplo contrario, el desencapsulamiento. El encapsulamiento ocurre cuando se transmite y el desencapsulamiento cuando se repite. Entonces, aquí vamos a ver que el equipo recibe el tren de bit que viene por el medio, toma la trama, la desencapsula, deja solamente el segmento, se lo pasa a la capa de transporte, se desencapsula, queda el paquete, pasa a la capa de transporte y queda el segmento se desencapsula y pasa a la capa de aplicación como datos simplemente. Y es lo que tenemos allí. Acceso a los datos, dirección, acceso a los datos. Nos dice la documentación. Como acaba de aprender, es necesario segmentar los mensajes en una red, pero estos mensajes segmentados no irán a ninguna parte si no se abordan correctamente. En este tema se ofrece una descripción general de las direcciones de red. También tendrá la oportunidad de usar herramientas como Wireshark que le ayudará a ver el tráfico de la red. La capa de red y la capa de enlace de datos son responsables de enviar los datos desde el dispositivo origen o emisor hasta el dispositivo destino o receptor, como se muestra en la figura. Los protocolos de las dos capas contienen las direcciones de origen y destino, pero sus direcciones tienen objetivos diferentes. Direcciones de origen y destino de la capa de red son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o en la red remota. Dispositivo, direcciones de origen y destino en la capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos es la misma capa de acceso a las redes. Enlace de datos se le llama en el modelo OSI y está condensada junto con la capa física en el modelo, en la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP.
Entonces, las direcciones de enlace de datos son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta o interfaz MIT a otra en la misma red. Entonces, traducción. Tenemos dos tipos de direcciones. Las direcciones de red. Las direcciones de red son direcciones lógicas, son las direcciones IP. ¿Para qué sirven? Para que los datos puedan viajar de un origen a un destino en la misma red o en una red remota. Es decir, son las que van a permitir enrutar el paquete a través de la red. Las direcciones de capa de enlace de datos o direcciones físicas representan a cada tarjeta de red, a cada interfaz de red. Y C son las que se utilizan para enviar y recibir datos, pero solo dentro de la red local, solamente dentro de la red local. Cuando un mensaje viaja desde su PC hasta el router de su proveedor de Internet, para llegar al router lo que se usa es la dirección física, la dirección de enlace de datos. Sin embargo, para llegar desde su PC hasta la página web donde va o hasta el servidor donde va o al servidor donde debe llegar, lo que utiliza es la dirección IP. Este tema lo vamos a abordar más en detalle y vamos a ver cómo es. Bueno, aquí está incluso una descripción de este tema un poco más detallada. ¿Qué ocurre? Si nosotros miramos cuando sale un paquete IP, ese paquete IP tiene una dirección IP de origen y una dirección IP de destino que representan a la máquina de origen y a la máquina de destino. Esa dirección no cambia a través del transcurso, a través del recorrido del paquete por la red. Ojo, ese no cambia es, vamos a ver más adelante que sí tiene ocasiones en las que cambia. Pero vamos a asumir que esto es una dirección pública y que esto es una dirección pública, aunque en realidad no lo son, porque estos son rangos de direcciones privadas. Pero vamos a asumir que esto es una dirección pública, o incluso no, esta es nuestra LAN. Son direcciones privadas en nuestra LAN. Simplemente que tenemos una red, dos redes y tres redes. Cada enlace en un router es una red diferente. Entonces, a pesar de que este paquete atraviesa nuestra propia red, la red entre los dos routers y otra red adicional hasta llegar al servidor, la dirección IP va a ser siempre la misma, desde el origen hasta el destino. El paquete se va a ver igual siempre. Cuando tenemos, a ver, dispositivos en la misma red, direcciones en la capa de enlace de datos. Listo. Cuando nosotros tenemos equipos en la misma red, la dirección IP, aquí está hablando de la dirección IP de origen. Cuando nosotros hacemos comunicación en equipos en la misma red nuestra, la dirección IP de origen y de destino no cambia a través de todo el recorrido del paquete. Si el equipo origen y el equipo destino están en redes diferentes, igual la dirección IP no cambia desde el origen al destino, salvo que estemos implementando algunos mecanismos como el NAT, pero eso lo vamos a ver después. Con las direcciones físicas pasa algo diferente. Con las direcciones físicas lo que ocurre es esto. Si el destino y el origen están en la misma red, nosotros vamos a tener una trama que tiene una dirección MAC de origen y una dirección MAC, perdón, una dirección MAC de destino y una dirección MAC de origen. Si los equipos están en la misma red, la trama viaja desde el origen al destino y se mantiene la MAC de origen y la MAC de destinos inmodificables. Es decir, el paquete llega o la trama llega a su destino con su misma MAC de origen y su misma MAC de destino, perdón, y su misma MAC de origen. Pero, ¿qué ocurre si los equipos están en una red diferente? Cuando los equipos están en una red diferente, ¿qué pasa? Cuando los equipos están en una red diferente, lo que ocurre es que la MAC de destino que vamos a tener no es la del servidor con el que nos queremos comunicar. En este caso dice que nos vamos a comunicar con el servidor 99, es decir, desde este equipo a este otro. La MAC de destino no va a representar al servidor con el que nos queremos comunicar, sino la MAC de destino va a representar a nuestro router. Entonces la trama de aquí a aquí va a viajar con MAC de origen, la de nuestro equipo, con MAC de destino, la de nuestro router. Ahora, cuando nuestro router va a enviar esa trama desde este router hasta este router, si esto, si este enlace es un enlace Ethernet, lo que va a pasar
que la MAC de destino va a ser la MAC del siguiente router y la MAC de origen va a ser la MAC de este router en esta interfaz en la que se están intercomunicando. Cuando llegue aquí, la MAC de origen ahora va a ser la de este router y la MAC de destino va a ser la de este router. Cuando vaya a salir del router para el servidor, la MAC de origen va a ser la de este router y la de destino va a ser finalmente la del servidor. Sin embargo, a lo largo de todo el recorrido, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino van a permanecer exactamente iguales. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. ¿Por qué la MAC debe cambiar? Porque la MAC lo que representa es la interfaz de red o la tarjeta de red que envía el mensaje y la tarjeta de red que lo debe recibir. No la tarjeta de red que al final del recorrido lo debe recibir, sino la siguiente tarjeta de red que lo debe recibir. Entonces representan a la tarjeta de donde sale el mensaje y a la tarjeta donde llega, o a la interfaz de donde sale el mensaje y a la interfaz donde llega. En cada salpico que dé la trama de un lado de un dispositivo a otro. Eso es lo que pasa. Los únicos dispositivos que no cambian la MAC cuando lo atraviesan son los switch. Un switch recibe una MAC y así una trama y así como la recibió, la reenvía sin cambiarle la MAC de origen y destino. En cambio, los routers y sí, los routers sí cambian la MAC de origen y destino. ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? Ok, vale. Bueno, esas direcciones de enlace de datos se conocen como direcciones MAC. Aquí tenemos otro ejemplo del recorrido de una trama y tenemos que el PC1 y vemos layer 1, layer 3, las direcciones de layer 2 y de layer 3 o direcciones L2 y L3, que son básicamente las direcciones de físicas o las direcciones MAC y las direcciones IP. Y vemos cómo esto es lo que representan estas direcciones NIC origen o tarjeta origen y tarjeta destino, IP origen y tarjeta y IP origen e IP destino, y vemos cómo a lo largo del camino las direcciones IP permanecen iguales, no cambian de color ni nada, en cambio las direcciones de capa 2 sí son diferentes. Pero esto ya se los expliqué. Instalación de Wireshark, uso de Wireshark para ver el tráfico de la red. Ponga a prueba su conocimiento. Listo, señores. Este laboratorio es interesante. ¿Ustedes han manejado Wireshark? Yo no. No, señor. No, señor. Ok, listo. Yo Entonces, sí, de verdad. ok, entonces hagamos por favor este laboratorio de instalación de Wireshark. Wireshark es una especie de analizador de protocolo que nos permite, que nos permite examinar el tráfico de la red. Entonces, vamos a hacer este laboratorio para que tengamos nociones básicas de Wireshark. Para esto, dice que vamos a necesitar un PC Windows con acceso a Internet. eh, Y a ver, aquí nos dice instale Wireshark, si es la primera vez, dígale que sí. Esta instalación es siguiente, siguiente, siguiente y ya. Siguiendo lo que dice aquí, miren, nos dice no instale USB PK para la captura de tráfico normal. No seleccione la casilla de verificación para capturar esto. No lo instalemos. ¿Qué pasa si lo instalamos? No pasa nada, pero no lo instalemos. Instalación de Wireshark, ok, vale. Ahí se instala Wireshark y luego, ¿qué nos dice? Y luego nos dice uso de Wireshark y nos pone este laboratorio y vamos a ver si lo vamos a poder resolver. Captura y analizar datos SystemP, información básica. Se utilizarán PCs adicionales en una red de área local LAN para responder a solicitudes PIN. Captura y análisis de datos de PIN, ipconfig-all. Inicie Wireshark y comience captura de datos.
En una ventana de símbolos existe la dirección de interfaz de su PC, su descripción. Solicite a un miembro o a los miembros del equipo la dirección IP de su PC. Ok, miren cómo vamos a hacer esto, señores. Lo que vamos a hacer, en lugar de pedirle a otra persona que nos dé la dirección IP de su PC cuando lo estemos haciendo, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer ping al router de internet de nuestro proveedor. ¿Listo? Al router de internet. ¿Cómo averiguo yo la dirección de internet de mi proveedor? Si estoy en un equipo Windows, ya les voy a decir, si estoy en un equipo Windows y regálenme un segundo ahí, voy a ver si les puedo compartir. A ver, regálenme un segundillo, vamos a ver. Todos ustedes tienen equipos Windows, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Qué pena, buenas noches. Yo en este momento no estoy conectado desde el celular, entonces en cuanto Ah, tenga el equipo hago el taller, ¿vale? Qué pena. no, tranquilo. Bueno, les voy a compartir, ok, aquí, en un equipo Windows, ¿cómo puedo yo ver cuál es? Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, señor. cómo puedo ver la IP de mi router? Si yo le digo ipconfig /all, aquí voy a ver algo que dice puerta de enlace predeterminada en mi interfaz de red. Bueno, yo tengo un montón de interfaces de red porque tengo un montón de interfaces virtuales. Pero aquí, yo sé que esta Realtek PCIe Gigabit Ethernet Family Controller es mi tarjeta de internet de red. Ustedes puede que tengan una que diga que sea Wi-Fi. Sí, yo estoy conectado por cable, ustedes puede que tengan una Wi-Fi. Pero el caso es que ustedes van a buscar una que diga puerta de enlace predeterminada. Esta es la dirección de mi router. Esa es la dirección de mi router. Así la puedo saber y puedo hacerle ping a esa dirección. Si la interfaz que les aparece una interfaz como esta, VirtualBox, esta interfaz es virtual, esas direcciones no les sirven. MediaTek Wireless LAN, esta es Wi-Fi, esta sí, pero como yo la tengo apagada no tiene dirección. Todo lo que diga medios desconectados, IPAS, Ethernet virtual, no sé qué, Direct virtual, nada de eso les sirve. Esta BMNet virtual, no sé qué, nada de eso les sirve. Entonces busquen una que no diga virtual, hiper B, virtual tampoco les sirve. Tienen que buscar la que no diga virtual y que les muestre la puerta de enlace predeterminada. Y esa es la IP de su router. Entonces, en la parte donde el laboratorio dice, pregúntele a un compañero la dirección de su equipo, usted no le va a preguntar a nadie, sino que usted allí va a hacerle ping, cuando le toque hacer ping, le va a hacer ping a la dirección IP de su router para capturar el tráfico en este Wireshark. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, chicos, Una consulta, en el dígame. caso, digamos, mío que estoy por datos, ¿también funcionaría o no se puede? Sí, porque tú estás por datos, pero estás desde el PC o desde el celular. Estoy compartiendo desde el celular al PC. Exacto. En tu PC también te debe aparecer cuál es la puerta de enlace predeterminada que tu celular le provee. Ah, ok, ¿Listo? Porque tu entiendo. celular en este momento se comporta como un router. Ok, ok. Ok, aunque Sí, yo probablemente también estoy igual en este momento. tu celular probablemente no le va a contestar. Bueno, chicos, hagamos algo. Si quieren, como muchos no están todavía en su casa y están por celular y están por este tipo de cosas. Si quieren, este laboratorio se los dejo para que lo hagan durante el fin de semana o lo hagan durante el transcurso de la semana. Me lo pueden enviar. Y más bien avanzamos para el tema de los que no están ahora mismo con posibilidades de conexión fluida. ¿Listo? ¿Plazo máximo hasta cuándo enviárselo, tutor? Listo, profe. Plazo máximo de enviármelo hasta, a ver, hoy qué es, hasta el otro fin de semana. No este que viene, sino incluso el otro. Vale, muchas gracias. ¿Qué me Ok. confirma el número del laboratorio? El número del laboratorio son el la práctica de laboratorio 379 y 3710. La 379 es instalar el Wireshark y la 379 es utilizar. ¿Listo?
Listo, gracias. Ok, capítulo 4. Propósito de la capa física. Bueno, esto es bastante teoría, vamos a leerlo. La capa física o la conexión física nos dice, ya sea una conexión a una impresora local en el hogar o un sitio web en otro país, para que se pueda producir cualquier comunicación en la red, se debe establecer antes una conexión a una red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física utilizada depende de la configuración de la red. Por ejemplo, en muchas oficinas corporativas, los empleados tienen PCs de escritorio o portátiles que se conectan físicamente mediante cables a un switch compartido. Este tipo de configuración se denomina red cableada. Los datos se transmiten a través de un cable físico. Además de las conexiones por cable, muchas empresas también ofrecen conexiones inalámbricas para PCs portátiles, tablets y smartphones. En el caso de dispositivos inalámbricos, los datos se transmiten mediante ondas de radio. La conectividad inalámbrica es común a medida que las personas y las empresas descubren sus ventajas. Los dispositivos en una red inalámbrica deben estar conectados a un punto de acceso inalámbrico, access point, o router inalámbrico como el que se muestra en la figura. Tenemos un router inalámbrico que nos está mostrando en la figura. Esto es un router doméstico que generalmente tienen un switch integrado de 4 puertos y tienen una interfaz de router que está marcada como Internet. Este dispositivo tiene antenas que están internas, integradas, no son visibles desde el exterior. Como les decía, tienen puertos de switch y tienen un puerto de Internet. Aquí nos muestra un ejemplo de la conexión por cable a un router inalámbrico. Esa conexión es simplemente coger un cable, conectarlo al router y otro conectarlo al dispositivo. Y estos dispositivos generalmente tienen integrado un servidor de HCP que viene habilitado por defecto y nos proporciona configuración automática de la dirección de red. Otro componente importante de la conexión física es la tarjeta o la interfaz de red, que es la que provee el puerto para que nosotros conectemos nuestros cables o las antenas para la conexión inalámbrica. Estas interfaces de red también son conocidas como NIC, por Network Interface Card. Es el otro componente fundamental de la capa física. Ahora, la capa física del modelo OSI es la que proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama en la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Es decir, la capa física coge esa trama, la convierte o en impulsos eléctricos o en impulsos lumínicos o en señales de radio para enviarla a través del medio de red, que puede ser el aire, la fibra óptica, cable de cobre, etcétera, etcétera. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos modelo TCP/IP o capa de acceso a la red capa de enlace de datos modelo OSI o capa de acceso a la red modelo TCP/IP, cualquiera de las dos cosas, es lo mismo. Entonces, acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. Vamos a reproducir la figura. Esta es la que hemos visto varias veces ya, donde está la trama, los datos. Y nuevamente, esto para que no se nos olvide, los datos se segmentan, se dividen, se le coloca el encabezado de transporte, se convierte en un segmento, se le coloca encabezado IP, se convierte en un paquete, se le coloca encabezado de trama, tráiler de trama, se convierte en una trama y luego se convierte en un tren de bits que se transmite por el cableado o por el medio físico. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. Señor. Estándares de la capa física. Todo lo que son los protocolos, los mecanismos, las configuraciones, todo lo que debe
las resistencias de los cables, las longitudes de los cables, los materiales de fabricación de los cables, de los tomas, de los adaptadores, de los racks, de las regletas, de todo ese tipo de cosas, los niveles de voltaje que representan un uno, los niveles de voltaje que representan un cero, la forma de onda que representa un uno en el medio inalámbrico, la forma de onda que representa un cero, las frecuencias que se manejan en transmisión inalámbrica, que si la banda de 2.4 GHz, la banda de 5 GHz, la banda de 7 GHz, todas las especificaciones de transmisión por cable en cuanto a las velocidades en el Ethernet de 10 megabits, el de 100 megabits, que es el Fast Ethernet, el de 1 gigabit, que es el Gigabit Ethernet, el de 10 gigabit, 10 gigabit Ethernet, que el grosor de los cables de fibra óptica, las longitudes, todo ese tipo de cosas, que las bandas de Wi-Fi, todo ese tipo de cosas son normas y estándares que están definidos por la Organización Internacional de Estandarización o ISO por sus siglas en inglés, International Standardization Organization, o la Asociación de las Industrias de Telecomunicaciones, la TIA, y la Asociación de Industrias Electrónicas, la EIA. Todas estas empresas definen estándares. Por ejemplo, les decía el otro día que la TIA y la EIA son las organizaciones que definieron la forma de poner los conectores en los cables UTP, los cables de red. Esa forma en la que nosotros conectorizamos, en los que lo hacen, generalmente la llamamos norma A y norma B, en realidad son la norma TIA, TIA, sí, TIA, EIA 568A y TIA, EIA 568B. O sea, esta gente dijo cómo era. Y tiene una razón de ser técnica todo eso. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, el ANSI, etcétera, etcétera. Todos esos han definido estándares que están básicamente relacionados con las dos primeras capas del modelo OSI, que son la capa de enlace de datos y la capa física, que como todos sabemos se combinan en la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP. Entonces, en estas dos capas están los estándares definidos por la ISO, por la IATIA, por la ITU, por la ANSI, por el Instituto IEEE. Componentes físicos. Los estándares de la capa física abarcan tres áreas funcionales, que son los componentes físicos, la codificación y la señalización. Los componentes físicos, ¿qué son? Son los dispositivos de hardware electrónico, los medios y otros conectores que transmiten señales que representan los bits. Todos los componentes de hardware, como las tarjetas de red y los conectores, materiales y diseño de los cables, se especifican en los estándares asociados con la capa física. Los diversos puertos e interfaces de un router Cisco 1941, por ejemplo, también son ejemplo de componentes físicos. Los conectores y diagramas de pines específicos derivados de estos estándares. La codificación, ¿qué es la codificación? La codificación es básicamente, en términos simples, es determinar cómo vamos a representar las cosas, cómo voy a representar un cero y cómo voy a representar un uno, que es lo que nosotros transmitimos en la red. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí la documentación. En la codificación Manchester, los ceros se representan mediante una transición de voltaje de alto a bajo y los unos se representan con una transición de voltaje de bajo a alto. Entonces tenemos un voltaje de referencia y tenemos una transición. Si en un periodo de tiempo dado, porque esto se mide por periodos de tiempo, si en un periodo de tiempo dado hay un cambio de voltaje desde un nivel alto de voltaje a un nivel bajo de voltaje, eso se considera un cero. Y en un periodo de tiempo hay una transición de un nivel bajo a un nivel alto, eso se considera un uno. ¿Listo? Es más o menos lo que ocurre en este proceso. Aquí tenemos un cero, hubo una transición. Aquí tenemos un cero, ¿por qué? Porque hubo una transición. Si ustedes miran, aquí tenemos un cero porque hay en el periodo de tiempo, hay un descenso de voltaje. Luego se sube otra vez, pero se sube en el límite de tiempo de este periodo
lo cual indica que aquí ya no hay un 1. Esta subida no representa un 1 porque está en el límite del periodo de tiempo. Sin embargo, en el siguiente periodo de tiempo tenemos otro descenso y tenemos dos ceros consecutivos. Aquí también tenemos dos unos. ¿Por qué? Porque en el periodo de tiempo tenemos una subida, tenemos una bajada, pero en el todo límite, entonces no representa un cero, pero dentro del periodo de tiempo, a la mitad de ese periodo, tenemos una subida y ya tenemos dos unos consecutivos. A esa manera de representar los ceros y los unos, con subidas de tiempo, con subidas de voltaje o descensos de voltaje o con voltajes altos, voltajes bajos, se le conoce como codificación. Señalización. A ver, ¿qué es la señalización? Nos dice la documentación, perdón, nos dice la documentación. La capa física sabe generar las señales inalámbricas, ópticas y eléctricas que representan los unos y los ceros en los medios. La forma en que se representan los bits se denomina método de señalización. Los estándares de la capa física deben definir qué tipo de señal representa un 1 y qué tipo de señal representa un cero. Esto puede ser tan simple como un cambio en el nivel de señal eléctrica o un pulso óptico. Por ejemplo, un pulso largo puede representar un 1, mientras que un pulso corto podría representar un cero. Esto es similar al método de señalización que se utiliza en el código Morse, que puede utilizar una serie de tonos de encendido, apagado, luces o clics para enviar texto a través de cables telefónicos en otros barcos en el mar o a otros barcos en el mar. Aquí tenemos señalización o el ejemplo de señalización en cable de cobre, ejemplo de señalización en fibra óptica, que básicamente es un pulso de luz sobre los diferentes canales de color que pueden manejarse, y los medios inalámbricos que lo que hacen es modular la señal digital o representar la señal digital mediante modulación de la amplitud de las ondas o modulación de la frecuencia de las ondas o modulación por tiempo, por modulación de fase, perdón, es modulación de fase, phase modulation. Entonces, modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase. ¿Qué ocurre? Como a grosso modo, las ondas de radio tienen una forma parecida a una onda sinoidal. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, una onda sinoidal como las que veíamos en el colegio, nosotros podemos o modular la frecuencia, la amplitud de la onda, como aquí en este caso estamos modulando la amplitud para representar ceros o unos, no sé qué está representando, si ceros o unos, pero algunas de estas representarán ceros y algunas de estas, supongo que estas representarán unos. Y como vemos, lo que modulamos es la amplitud de la onda. La frecuencia. En la frecuencia aquí lo que estamos modulando es el número de veces que la onda hace un ciclo completo en un periodo de tiempo. Esta línea horizontal representa el tiempo. Como vemos, aquí tenemos muchos ciclos en el mismo periodo de tiempo. Esto puede estar representando un 1. Un solo ciclo en el periodo de tiempo puede estar representando un 0. Y así sucesivamente. Otro concepto importante relacionado al medio físico es el ancho de banda. Se confunde con la velocidad y puede asimilarse, pero no son estrictamente lo mismo. Entonces nos dice, los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. La transferencia de datos generalmente se discute en términos de ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad a la que un medio puede transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobits por segundo o kbps, o megabits por segundo, mbps, o gigabits por segundo, gbps. En ocasiones el ancho de banda se piensa como la velocidad a la que viajan los bits. Sin embargo, esto no es adecuado. Por ejemplo, tanto en Internet, 10 megabits como a 100 megabits, los bits se envían a una velocidad o a la velocidad de la electricidad. La diferencia es el número de bits que se transmiten por segundo.
Una combinación de factores determina el ancho de banda práctico de una red, las propiedades de los medios físicos y las tecnologías seleccionadas para la señalización y la detección de señales en la red. De hecho, acaban de crear con la fibra óptica, bueno, es un paper que todavía no está publicado, de hecho es un experimento, quiero creer que es verdad, en el que se multiplica como por 8 las velocidades actuales de red por fibra, lo cual permitiría que usted pudiera transmitir una película en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, de una película en 4K en cuestión de segundos. Y la ventaja es que utiliza la misma fibra que ya tenemos instalada. O sea, si eso se logra poner en producción, será fantástico. Entonces, ¿qué limita el ancho de banda? ¿Qué determina el ancho de banda o rendimiento real de una red? Primero, la característica de los medios físicos, sí, las características, la construcción, los materiales y todo lo que está relacionado con los medios físicos. En este caso tenemos que las unidades de ancho de banda que nosotros podemos manejar son bits por segundo. Un bit por segundo es la unidad fundamental de medida de ancho de banda y equivale a transmitir un bit cada segundo. Kilobits por segundo son 1000 bits en un segundo, es decir, 10 a la 3 bits. Megabits. Un megabit es igual a 1 millón de bits por segundo, lo cual equivale a 10 a la 6 bits. Gigabit es 1 billón de bits por segundo o 10 a la 9 y terabits, que es todo este numerito, 10 a la 12 bits por segundo. Terminología del ancho de banda. Cuando estamos hablando de ancho de banda, vamos a escuchar varios términos. Entre ellos tenemos latencia, rendimiento y capacidad de transferencia útil. ¿Qué es la latencia? El concepto de latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que le toma a los datos transferirse de un punto determinado a otro. Y en este punto un dato importante. Una latencia fija, es decir, siempre la misma latencia, es mejor una latencia fija alta que una latencia baja pero variable. Cuando ustedes tienen mucha variabilidad en la latencia, es decir, los tiempos varían. Cuando ustedes hacen un ping, por ejemplo, un paquete se demoró 10 milisegundos, el otro se demoró 200, el otro se demoró 100, el otro se demoró 20, el otro se demoró 30. Eso es más perjudicial para las comunicaciones que si usted tiene una latencia fija, por ejemplo, de 300 milisegundos. Los paquetes se demoran más, pero la comunicación es mucho más estable si tiene esa latencia fija todo el tiempo, o sea, muy cerquita a los valores. De hecho, esa variabilidad se le conoce con el nombre de jitter o variabilidad de la latencia. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. En una internetwork o en una red o una red de múltiples segmentos, el rendimiento no puede ser más rápido que el enlace más lento de la ruta de origen al destino. Incluso si todos los segmentos o gran parte de ellos tienen un ancho de banda elevado, solo se necesita un segmento en la ruta con un rendimiento inferior para crear un cuello de botella en el rendimiento de toda la red. ¿Sí está claro ese concepto? ¿Sí? Sí, señor. Lo estoy repitiendo, pero sí, señor, sí, señor. Vale, listo, pues ok. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. El rendimiento suele ser menor que el ancho de banda. Hay muchos factores que influyen en el rendimiento: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red conectados entre el origen y el destino. Existen muchas pruebas de velocidad en línea que pueden revelar el rendimiento de una conexión a Internet.
En la figura se proporcionan resultados de ejemplo de una prueba de velocidad. Pues nosotros aquí normalmente usamos el speed test. Es la que más, como una de las más populares. Capacidad de transferencia útil o el good put. Existe una tercera medición para evaluar la transferencia de datos utilizables que se conoce como capacidad de transferencia útil. Esto de capacidad de transferencia útil, ¿con qué está relacionado? Si recuerdan que cuando veíamos por allá arriba las PDU, yo les decía, la carga útil de la trama es el paquete, la carga útil del paquete es el segmento, la carga útil del segmento son los datos. Aquí la transferencia útil o la carga útil hace referencia a la cantidad de datos propios de un usuario que pueden viajar a través de la red con los protocolos que estamos utilizando. Es decir, cuando nosotros tenemos una transferencia de 10 megabits, esos 10 megabits no contienen 10 megabits de nuestros datos, contienen información de los protocolos más nuestros datos. Entonces, en esos 10 megabits se dice que un 90%, voy a poner un número tonto acá, que un 90% son nuestros datos y el otro 10% es la sobrecarga que generan los protocolos o la información de los protocolos. Entre menos información de protocolos sea necesaria para la transmisión de datos, pues mejor es la transmisión porque más datos de usuario van a viajar por él. ¿Listo? Señor, Sí. Ok. Cableado de cobre es otro de los elementos, o es uno de los elementos que nosotros tenemos en los medios a considerar en la capa física. Esta parte del curso es bastante teórica, pero no se angustien que pasada esta parte vamos a ver más teoría. Y luego ya llega un momento en el que no vemos ya tanta teoría, sino más que todo laboratorios y prácticas. Bueno, cableado de cobre. Las características del cableado de cobre. El cableado de cobre, por su economía, por la facilidad de instalación, es de los tipos de medios más utilizados. Sin embargo, el cableado de cobre tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el cableado de cobre es susceptible a temas como la interferencia electromagnética o la interferencia de radiofrecuencias, que se conocen como la EMI o como la RFI. ¿En qué consiste la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencias? Hay un concepto o hay una ley de la física que dice que cuando un conductor, un hilo eléctrico, sí, un conductor de cobre o un hilo de cobre entra en contacto con un campo magnético, con un campo electromagnético, como los generados por los imanes o por la radiofrecuencia, en el cable o en el conductor de cobre se genera una corriente con la misma forma de onda que el campo electromagnético que lo tocó, ¿sí? Con el que entró en contacto. Y también hay el proceso contrario, cuando usted inyecta una corriente en un conductor, entonces alrededor de ese conductor se genera un campo electromagnético con la misma forma de onda de la corriente que usted le inyectó. Y ese es básicamente el principio de las transmisiones inalámbricas y de las antenas. Que llega a una antena, un campo electromagnético que toca la antena, le induce una corriente y el televisor, el radio, lo que sea, puede reproducir esa señal, amplificarla y tener la señal de la voz o la señal de video que se transmitió originalmente. Pero eso, cuando usted está transmitiendo y su antena le funciona chévere, pero cuando no es una antena, sino es el cable de red al que le llega la señal y se le induce una corriente y esa corriente daña los datos que usted tenía ahí, pues ya tiene un problema. Tenemos otro fenómeno al que también es susceptible el cableado de cobre. Ese fenómeno se denomina crosstalk. ¿Qué es el crosstalk? El crosstalk es una perturbación o una alteración de la señal que se causa por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo.
a la señal de un hilo adyacente. Ustedes saben que los cables de cobre UTP son cables de 8 hilos. Esos hilos transportan datos, transportan energía eléctrica. Esa energía eléctrica puede generar un campo electromagnético que afecte a los otros hilos. A ese fenómeno se le llama crosstalk. De hecho, el tema de que los cables de red sean cables trenzados, es decir, que estén entorchados o enrollados un hilo sobre el otro y todos los hilos sobre los otros hilos, es para evitar este tema del crosstalk, para cancelar esta contaminación que se nos produce ahí. Y aquí tenemos los efectos de las señales electromagnéticas, de la interferencia de radiofrecuencia y la interferencia electromagnética. Esto es lo que se transmite. Se transmite una señal que empieza en un 1 y termina en un 1. Cuando la señal se codifica, a ver, nos dice, en el medio hay una señal de interferencia. Aquí se nos mete esta señal de interferencia electromagnética que puede ser un teléfono, puede ser un motor, puede ser una lámpara fluorescente, puede ser lo que sea, alguna cosa que genere ruido electromagnético. Eso lo que hace es que distorsiona la señal. Aquí tenemos una señal que se distorsionó. Esta señal perfecta que teníamos se distorsionó gracias a esta señal de interferencia. Y el equipo receptor, cuando evalúa la señal, la interpreta diferente a lo que realmente era. Si ustedes miran, nosotros transmitimos 1011 y tenemos 1011, luego 00100 y aquí ya tenemos un 01 en lugar del otro cero que teníamos que tener, que estaba transmitido acá. ¿Por qué? Por la señal parásito, la señal de contaminación que se nos metió en el medio de transmisión. Y si esto es por cable, imagínense lo que pasa en las señales inalámbricas. Tipos de cableado de cobre. En los tipos de cableado de cobre vamos a tener el cable de par trenzado sin blindaje o UTP. UTP significa Unshield Twisted Pair o par trenzado sin blindaje. Y tenemos el STP o Shield Twisted Pair o par trenzado blindado. Y tenemos el coaxial. Siempre lo repito en estos cursos, muchos técnicos no muy preparados llegan preguntando por cable, por UTP blindado. El UTP blindado no existe. Existe el UTP y existe el STP y por ahí hay otro que le llaman FTP, que es cable apantallado o Field Twisted Pair, que generalmente no lo usamos en redes. ¿Listo? Y el cable coaxial. Par trenzado no blindado UTP. Este cable de par trenzado no blindado UTP es un cable que vamos a conectorizar utilizando unos conectores que se conocen como RJ45 y los vamos a trenzar teniendo en cuenta o los vamos a trenzar, no, los vamos a ponchar o los vamos a conectorizar teniendo en cuenta las normas EIA, TIA 568A o TIA, EIA 568B, que por aquí adelante están, pero ustedes las pueden encontrar en cualquier parte en Internet. ¿Cuáles son los componentes de este par trenzado? Tenemos una cubierta exterior que protege a los cables internos o a los pares internos o al cobre de daños externos. Dos, tenemos los pares trenzados. Estos pares van trenzados entre ellos. Generalmente hay un cable de un color, un hilo de un color y un hilo que es blanco con pintas o con marcas de ese mismo color. Tenemos blanco naranja y naranja, tenemos blanco café y café, tenemos blanco verde y verde y tenemos blanco azul y azul. Son los colores que generalmente encontramos en estos conectores. Tenemos el cable de par trenzado blindado. El cable de par trenzado blindado también se conectoriza con conectores RJ45 que también son conectores RJ45 blindados. ¿Y este cable qué tiene? Tiene una cubierta exterior que lo protege, tiene un escudo de blindaje, que es un escudo generalmente de aluminio,
que lo protege de interferencias electromagnéticas y radiofrecuencia. Tenemos escudos de aluminio en cada par. Tenemos un blindaje que cubre todos los pares y tenemos un blindaje que cubre cada par por separado. Y tenemos los pares trenzados o los hilos trenzados de nuestro cable. Cable coaxial. A este cable coaxial se le denomina también cable desbalanceado. ¿Qué utiliza esto para conectorizarse? Se utiliza bueno, no, aquí dice, se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales eléctricas. Este cable, ¿qué tiene? Tiene una cubierta, una malla que hace de protección o blindaje, otra recubierta interna plástica y tiene el hilo conductor. Este cable lo podemos encontrar con tres tipos de conectores, hay más, pero estos son los comunes. El famoso conector BNC que se utiliza básicamente para instalaciones de video, de sistemas de video un poquito viejos. Conectores tipo N y conectores tipo F que son los que más se utilizan en los sistemas de transmisión por cable. Aquí no hay 8 hilos. Aquí la transmisión se hace teniendo la diferencia de señal que hay entre el hilo central y la cubierta que hace las veces como de tierra del conector, blindaje del cobre trenzado, pero es, digamos, la que cierra el circuito. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Inquietudes? Doctor, Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. yo también ¿Qué ahorita pasa, Vale, vale. qué pasa, si, digamos, con un cable STP se coloca un conector sin blindaje? ¿Varía algo o cambia algo? Pues lo que ocurre es que estás perdiendo el blindaje, ¿sí? Porque tú puedes tener todo el cable blindado, pero si tienes un conector sin blindaje o un conector de mala calidad, no necesariamente tiene blindado, pero tiene que ser un conector diseñado para eso. Entonces, por ese espacio del conector puedes estar recibiendo interferencia electromagnética. Lo mismo ocurre cuando tú, por ejemplo, conectorizas un cable, pero dejas pares sin trenzar por fuera del conector RJ45. ¿Qué ocurre? Que esos hilos que quedan sin trenzar se convierten en especie de antenas pequeñitas y hacen que el cable sea más susceptible a interferencia electromagnética. Ok, entendido. Muchas gracias. ¿Vale? pregunta, profesor Max, Ujú, con el tema de cable coaxial, ujú, por ejemplo, claro, hablan ellos pues hablando de HFC, ellos ujú, hablaban del tema, la pregunta es la siguiente, ellos hablan de bidireccional, ¿cómo ujú. ellos trabajan? Esa es una, ¿no? Esa es una, ¿cómo ellos trabajan el tema de bidireccional para trabajar con el coaxial? Segunda pregunta, ¿hay un otro conector cuando se trabaja el HFC, que es el de ponchar, que Ujú, nosotros muchas veces trabajamos en el satelital del módem a la antena, que ujú, está con el X y el RX? En claro, por ejemplo, ellos hablan del ruido, que si por ejemplo se deja la chaqueta número 2 en el coaxial, que es la malla, que entra ruido y se va generando como, o sea, ellos utilizan también como hay una cuadrilla que se encarga de buscar el ruido en la red. ujú. Pregunta, ahí viene la otra pregunta. Con el tema del ruido, ¿aplica también para la satelital? O sea, dejarle la malla por fuera de Para lo que todos, sea para todas las comunicaciones, porque el cable es susceptible a eso, no importa que estés conectando tú ahí. Para todo, absolutamente para todo aplica. Lo que pasa es que hay señales que se manejan de una forma que las hace más resistentes. La codificación de la señal puede hacerla más o menos resistente al ruido, pero de que en el cable se produce ruido, se produce ruido. O sea, que sí afecta entonces en la satelital de que la malla quede por fuera de la ponchada del conector. Uno, Señor. luego, entonces, ¿cómo aplican o yo no sé por qué le llaman bidireccional al HFS, al HFC? Por el mecanismo que utilizan para transmitir, pueden tener, cuando tú tienes un cable coaxial, ¿sí? Como es un único medio, tú, si pones una señal de salida de tu dispositivo a través del cable coaxial y al mismo tiempo viene una señal de entrada por ese cable coaxial y no tienes un mecanismo para separar las señales, ¿qué ocurre? Que pasa un fenómeno que se denomina colisión y se degradan los mensajes. Ni el mensaje que enviaste llega correcto,
ni el mensaje que te enviaron tampoco. Pero, pero en esas implementaciones de HFC tienen mecanismos para que puedas tener señal de salida y señal de entrada conjuntamente a través de frecuencias separadas y que no haya el proceso de colisión. Muchas gracias. Es el tema Vale. de televisión, ¿no? El tema de video y audio se manda por coaxial. Sí, el tema de video y audio se manda por coaxial, correcto. Y por ahí nos están enviando todos. Lo que pasa, por ahí nos envían muchas cosas. Lo que pasa es que cuando tenemos HFC, no todo el recorrido es coaxial, ¿ya? Y es por eso que pueden hacer muchas cosas por ahí. Bueno, conectores y estándares de, a ver, que me volé por acá, que vi, anulación, propiedades del cableado UTP. A ver, bueno, esta es la parte importante. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de EMI y RFI. En cambio, los diseñadores del cable han descubierto otra forma de limitar el efecto negativo del crosstalk. Anulación. Los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito. Cuando dos hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son exactamente opuestos entre sí. Por lo tanto, los dos campos magnéticos se anulan y también anulan cualquier señal de EMI y RFI. ¿Qué ocurre? Que al estar torchados los cables uno con otro, los dos cables tocan el campo electromagnético, se inducen el uno al otro con ese ruido electromagnético. ¿Y qué ocurre? Que se inducen en sentido contrario. Sí, se inducen en sentido contrario. Es como si en una ecuación matemática sumamos un uno y restamos un uno. No hemos cambiado absolutamente nada en la aplicación, en la ecuación. Eso que nos decía es que lo que está sumando pasa restando. No, en realidad lo que hicimos fue sumar en un lado y restar en el otro el mismo valor. Y por eso ¿cómo se llama? Se anulan las señales y eliminamos el ruido. Variando el número de vueltas por pares de hilo. Para mejorar aún más el efecto de la anulación, los pares de hilo de circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas en cada par de hilos en un cable. Los cables UTP pueden seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas se permiten por cada metro, es decir, por cada 3,28 pies de cable. Observamos la figura y aquí tenemos que el número de vueltas que tiene cada uno de los hilos internamente va a ser diferente, cada uno de los pares de hilos. Conectores y estándares de cableado UTP. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en la TIA 568. Estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN. Y el estándar de mayor uso en entornos de cableados LAN. Algunos de estos elementos definidos en esa norma son el tipo de cable, las longitudes de cable, los conectores, la terminación o la conectorización y los métodos para realizar pruebas de cable. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEEE, define las características eléctricas del cableado de cobre. Califica el cableado UTP según su rendimiento. Los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades mayores. Por ejemplo, el cable de categoría 5 se utiliza comúnmente en las instalaciones fase Ethernet, es decir, 100 base TX. Otras categorías incluyen la categoría 5E o 5 Enhanced mejorada, la categoría 6, la categoría 6A, la categoría 7, hay cosas. Hay, por ejemplo, nosotros encontramos algunos distribuidores de cable que dicen que hay categoría 7, por ejemplo. Puede ser, pero ¿qué ocurre? Que algunas veces el mundo comercial va más rápido que el mundo de la estandarización. Entonces usted busca categoría 7 en los estándares y no la encuentra, pero sí encuentra gente que se la vende. ¿Ya? Entonces, dentro de las categorías más soportadas, bueno, miren, ya aparece aquí la categoría 7, eso quiere decir que ya la normalizaron. La categoría 3 se utilizó normalmente para comunicaciones de voz. La categoría 5 se utilizó para la transmisión de datos de 100 megabits y la 5E que soportó en gigabit. La categoría 6 tiene un separador añadido entre cada par de cables para soportar velocidades más altas. La categoría 6 soporta hasta 10 gigabits. Estos cables de categoría 6 tienen una cruz, un listón en forma de cruz
plástico que va separando los hilos del cable internamente. La categoría 7 soporta 10 gigabits y la categoría 8 soporta hasta 40 gigabits. Y aquí tenemos cable de categoría 3, cable de categoría 5 y 5E, cable de categoría 6 que tiene estos separadores entre el cable. Conectores RJ45 para UTP. Bueno, aquí tenemos estos conectorcitos que todo el mundo lo conoce. Los jack de conexión RJ45, el lugar por donde insertamos el cable y el lugar por donde conectorizamos el conector como tal. Y cable mal terminado. ¿Esto qué ocurre? Aquí nosotros estamos perdiendo todas las características que hacen que el cable sea inmune bueno, no inmune, pero más resistente al ruido electromagnético. ¿Por qué? Porque este listón largo aquí se vuelve una antenita al no estar eh, ni trenzado ni cubierto por la chaqueta del cable ni por el conector. Esto, este cableado, la chaqueta, el forro, el cobertor, la cubierta del cable, debe quedar inserta en el conector RJ45, así como está aquí. Y esto lo que hace es que el cable que está sin trenzar tiene la menor longitud posible y aparte está protegido por el propio conector. UTPs directos y cruzados. A ver, un cable UTP directo es un cable que está ponchado o está conectorizado siguiendo la misma norma en ambas puntas. Las dos normas que utilizamos o las dos estándares de conectorización son el 568A y el 568B. Un cable directo Ethernet tiene 568A en ambas puntas o 568B en ambas puntas. Un cable cruzado tiene 568A en una punta y 568B en la otra punta. ¿Qué ocurre? Anteriormente, para conectar equipos de igual jerarquía, se utilizaban cables cruzados. Y para conectorizar equipos de jerarquía diferente, se utilizaban cables directos. Ejemplo, para conectar dos computadores, se utilizaba cable cruzado. Para conectar dos enrutadores, se utilizaba cable cruzado. Para conectar dos switch, se utilizaba cable cruzado. Para conectar un computador y un router, y aquí viene, el router está al mismo nivel del computador en jerarquía de las capas de red que maneja. Para conectar un computador y un router directamente se utilizaba cable cruzado. Para conectar un computador a un switch se utilizaba cable directo. De un router a un switch, cable directo. Y así sucesivamente. Sin embargo, esto cambió. ¿Por qué? Porque se diseñó un mecanismo que se llama la detección automática de medios o la detección automática independiente del medio, AutoMDIX. ¿Qué solución trajo? Trajo la solución de que usted puede usar cables cruzados o directos indistintamente de que esté configurando. Conclusión, ya los cables cruzados casi no se ven. Siempre estamos usando cables directos y las interfaces de red que tienen activo el AutoMDIX se acomodan al tipo de cable que estemos usando. ¿Esto por qué se daba? ¿Por qué la necesidad de usar cable cruzado directo? Porque de los pines, anteriormente, por ejemplo, se utilizaba el pin 1 del conector, el pin 1 para transmisión, el pin 2 para recepción, el pin 3 para transmisión y el pin 6 o 5, algo así, creo que era para recepción. Entonces, si usted le ponía los dos pines que transmitían uno contra el otro, pues tenía una colisión allí, incluso podía tener cortocircuitos en algunas interfaces de red, porque los dos interfaces intentaban transmitir por el mismo cable. Por eso había que invertir las puntas cuando las interfaces eran directas, eran de la misma jerarquía o del mismo nivel. Ahorita mismo ya eso no pasa, ahorita mismo simplemente las interfaces detectan y se adaptan. Y aquí tenemos la norma de cable 568A y 568B, que básicamente la 568B es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, verde y blanco, café, café. Esa yo me la sé y esa es la que siempre poncho cuando poncho cable, porque yo casi no trabajo con. Pero cuando lo hago, esta es la norma que uso. ¿Cuál es mejor o cuál debo usar? No importa, da exactamente lo mismo.
Actividad. Bueno, esta actividad hagámosla con eso, los dejo descansar un poquito de oírme y hacen la conectorización. Actividad 444 y 44 no, 444. Coloquen los conectores allí, como por hacer la lúdica de ponerlos ahí. Y me regalan un segundo, yo voy por un poco de agua. ¿Listo? En un minuto estoy con ustedes mientras hacen esta actividad. 444. Vale. Listo ahí. Listo, chicos. Ni les pregunto cómo les fue porque ustedes tienen experiencia en el tema de cableado.
Propiedades del cableado de fibra óptica. A ver, cableado de fibra óptica. Entonces, nos dice la documentación, como ha aprendido, el cableado de fibra óptica es otro tipo de cableado utilizado en redes. Debido a que es caro, no es tan comúnmente utilizado en diversos tipos de cableado. No es tan comúnmente utilizado en los diversos tipos de cableado de cobre, pero el cableado de fibra óptica tiene ciertas propiedades que lo convierten en la mejor opción en ciertas situaciones que descubrirán este tema. Bueno, la principal es que esto es totalmente inmune a la interferencia electromagnética. Y lo segundo es que, pues, maneja distancias mucho más largas. El cable de fibra óptica transmite datos a distancias más largas y con anchos de banda más altos que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a la EMI y la RFI. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. La atenuación es básicamente la degradación de la señal con la distancia recorrida. Entre mayor distancia, mayor atenuación. Es decir, se va deteriorando la calidad de la señal. La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente, de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra óptica como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería de luz para transmitir luz entre dos extremos con una pérdida mínima de señal. A modo de analogía, imagine un rollo de toallas de papel vacío que tiene en el interior un recubierto de metal, de material reflectante, haga de cuenta papel y aluminio. Este rollo mide 1000 metros de largo y tiene un pequeño puntero láser que se utiliza para enviar señales de código Morse a la velocidad de la luz. Básicamente así es como funciona un cable de fibra óptica, excepto que tiene un diámetro mucho más pequeño y utiliza tecnologías de emisión y recepción de luz sofisticadas. Tipos de medio de fibra. Vamos a tener dos tipos principales de fibra de óptica, la SMF y la MMS, que son Single Mode Fiber y Multimode Fiber, o fibra monomodo y fibra multimodo. Fibra monomodo. La SMF o Single Mode Fiber consta de un núcleo muy pequeño y utiliza una tecnología láser cara para enviar un solo rayo de luz, como se muestra en la figura. SMF es popular en situaciones de larga distancia que abarcan cientos de kilómetros, como las requeridas en aplicaciones de telefonía de larga distancia y televisión por cable. Y aquí tenemos, pues, la gráfica que nos ilustra la fibra, donde tenemos un núcleo de vidrio de 9 micrones, un revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro y un revestimiento polimérico, es decir, de plástico. Y produce una única trayectoria en línea recta de la luz. Por tener una única trayectoria, eh, esta fibra permite la transmisión a distancias mucho más largas. La desventaja, ¿cuál es? Que la luz viaja en un solo sentido, es decir, o enviamos o recibimos, pero con una fibra monomodo o single mode fiber, eh, para tener full duplex, es decir, para tener recepción y transmisión al mismo tiempo, necesitamos dos cablecitos de fibra, dos hilos de fibra para poder tener envío y recepción. Fibra multimodo. La MMF consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED. La otra utiliza láser, esta utiliza LED para enviar pulsos de luz. Específicamente, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos, como se muestra en la figura. Se usa mucho más en redes LAN debido a que puede alimentarse mediante LED de bajo costo. Proporciona un ancho de banda de hasta 10 gigabits a través de longitudes de enlace hasta de 550 metros. ¿Qué implica que podamos tener diferentes haces de luz? Que podemos tener diferentes transmisiones a través de este enlace de fibra. Lo que se varía básicamente es el ángulo en el que ingresa la luz, pero esto debe estar muy sincronizado, muy alineado. El equipo que transmite y el equipo que recibe, porque el equipo que transmite debe transmitir en un rango de ángulos de luz específicos
y el que recibe debe poderla tomar en esos mismos ángulos para poder diferenciar las diferentes comunicaciones. Esto ya tiene un núcleo de vidrio, ya no de 9 micrones, sino entre 50 y 62,5 micrones, un revestimiento de vidrio igual de 125 micrones y el revestimiento polimérico o de plástico alrededor. Uso del cableado de fibra óptica. El cableado de fibra óptica se utiliza para redes empresariales, FTTH, fibra hasta el hogar, redes de larga distancia y redes de cable submarino, básicamente. Conectores de fibra óptica. En cuanto a los conectores de fibra óptica, vamos a tener varios tipos de conectores. El conector ST. El conector ST fueron los primeros tipos de conectores utilizados. El conector se bloquea de manera segura con un mecanismo tipo bayoneta, enroscable y desenroscable. El conector SC. Bueno, este conector ST, vamos a ver qué nos dice acá abajo. Acá hace poco la luz solo podía viajar en una dirección sobre la banda. Los conectores SC a veces se denominan conector cuadrado o conector estándar. Es un conector LAN y WAN ampliamente adoptado que utiliza un mecanismo de inserción y extracción para asegurar la inserción correcta. Este tipo de conector se utiliza con fibra óptica multimodo o monomodo. Otro tipo de conector, los conectores simplex o LC. Los conectores LC simplex son una versión más pequeña del conector SC. A veces se denominan conectores pequeños o locales y están creciendo rápido en popularidad debido a su tamaño más pequeño. Y entre más pequeño, menos espacio se necesitan los tableros de conexión. Un conector LC, que es el otro conector, modo duplex, es similar a un conector LC simplex, pero utiliza un conector duplex para tener dos pares de hilos de fibra. Cables de conexión de fibra. Tenemos los cables de conexión monomodo SC-SC, es decir, con un conector SC en ambas puntas. Tenemos los cables de conexión LC-LC, es decir, de doble conector doble. Cable de conexión ST-LC. Cada uno de estos cables es básicamente para que los conozcamos, pero cada uno de estos cables puede usarse para aplicaciones indistintamente de la aplicación. Obviamente, pues va a depender de los requerimientos que tengamos. Fibra versus cobre. ¿Cuál es la diferencia entre usar fibra y usar cobre? En el ancho de banda, un cable UTP soporta hasta 10 gigabits, un cableado de fibra óptica soporta hasta 100 gigabits. La distancia, un cable UTP hasta 100 metros. En cambio, con fibra óptica podemos utilizar de 1 a 100.000 metros. Inmunidad a la interferencia electromagnética. En el cable UTP es una inmunidad baja. En el cable de fibra es totalmente inmune. La inmunidad a peligros eléctricos es poco inmune, es decir, es altamente susceptible, se afecta bastante por los peligros eléctricos. En cambio, la inmunidad de la fibra óptica ante estos peligros es alta porque la fibra es totalmente inmune a los problemas eléctricos. Los costos de medios y conectores, el costo de la conectorización de UTP es un costo en realidad bajo. El costo de la conectorización de fibra óptica es alto. Las habilidades de instalación, pues se requieren habilidades bajas y herramientas realmente un poco rústicas para hacer el proceso de instalación. Aunque no quiere decir que cualquier perico de los palotes, como decían en mis tiempos, vaya y haga un buen cableado, ¿no? Hay que saber de cableado, hay que hacer un curso de cableado estructurado eh, para este tema. Pero el nivel de expertise es relativamente bajo comparado con el nivel de expertise para instalar fibra óptica, que sobre todo el hacer empalmes de fibra requiere cierto conocimiento y el uso de cierto tipo de equipos. Precauciones de seguridad bajas en el tema del cable UTP, porque el cable pues se puede eh, tratar, digamos, con menos precaución, pero el cable de fibra es mucho más sensible.
¿Dudas hasta ahí? No, señor, No, hasta señor. Ok, bueno, listo. Medios inalámbricos, propiedades de los medios inalámbricos. Esto, como les digo, es pura lectura porque es teoría, pero bárbara. Esto tiene que estudiártelo para los exámenes de capítulo, pero en el examen la teoría, así como que el tipo de conector, como que este tipo de cosas no. Las cosas de pronto más importantes, que oiga, que de pronto le puede parecer que si necesito alta velocidad, ¿qué es mejor, el cable UTP o la fibra óptica? Pues obviamente fibra óptica. Que a largas distancias la fibra óptica. Que si quiero reducir costos, el cable UTP. Pero los detalles así, la minucia intrínseca de esta documentación, no les va a aparecer en el examen. Bueno, nos dice propiedades de los medios inalámbricos. Es posible que esté tomando este curso usando una tableta o un teléfono inteligente. Esto es posible debido a los medios inalámbricos, que es la tercera forma de conectarse a la capa física de la red. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. Los medios inalámbricos proporcionan mejores opciones de movilidad de las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para tecnología inalámbrica sigue en aumento. De hecho, acaban de sacar Wi-Fi 7, que se supone que va a ser mucho mejor que 5G, porque 5G pues no ha sido lo que prometieron en términos de la velocidad, en términos del Wi-Fi. 5G pues no ha sido lo que ofrecieron, entonces este Wi-Fi 7 eh, parece que sí va a ser un hit en términos de velocidad y de capacidad de conexión y todo ese tipo de cosas. La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma en la que los equipos y usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales. Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica son el área de cobertura. Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, que limitan la cobertura efectiva. Y hay algunos materiales que definitivamente hacen casi imposible utilizar redes inalámbricas. Hoy en día menos que antes, pero yo tuve casos de un edificio en el que estaban así, hicieron unas adecuaciones, hicieron unos reforzamientos estructurales y no sé qué metieron en las paredes, pero había un piso en particular en el que a 1 metro no tenía señal inalámbrica, a 1 metro del transmisor inalámbrico, en todo ese piso. No había, hicimos estudios de espectros, estudios de radiofrecuencia, no sé qué, y no pudimos colocar en señal inalámbrica en ese piso. La interferencia, la tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia y puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos, sobre todo la Wi-Fi que opera en la banda 2.4 GHz, porque es la misma banda donde operan esos teléfonos inalámbricos. Domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, los hornos microondas y otras comunicaciones inalámbricas. La seguridad. La cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso a un hilo físico del medio, por lo tanto, dispositivos y usuarios sin autorización pueden acceder a la red para obtener acceso a la transmisión. La seguridad de la red es un componente principal de la administración de redes inalámbricas. Si se cuelan en las redes con cable, imagínense la red donde no necesita un cable para conectarlo. Entonces, la seguridad es crítica. El medio compartido. WLAN opera en medio dúplex. A ver, explico. Yo sé que lo deben conocer, pero la comunicación se da en dos modos, en medio half duplex o medio duplex y full duplex o duplex completo. ¿A qué hace referencia? Cuando trabajamos en modo half duplex, significa que puedo o transmitir o recibir, pero no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Cuando trabajamos en modo full duplex, puedo transmitir y recibir información al mismo tiempo. Como la red inalámbrica es un medio compartido, aunque eso parece ser que va a cambiar con el 7, o sea, con el Wi-Fi 7, el medio va a seguir siendo compartido, pero
vamos a tener una tecnología que va a permitir trabajar en full duplex. Creo haber entendido eso, no estoy seguro. Pero igual, como el medio inalámbrico es un medio compartido, es decir, el aire, el espectro radioeléctrico por donde se transmite la señal es el mismo para todos los equipos deben trabajar en modo medio dúplex, es decir, deben esperar a que el espectro esté libre para poder poner una señal en el aire y deben esperar nuevamente a que esté libre para tomar señales del aire. Eso hace que el rendimiento de la red inalámbrica sea inferior al rendimiento de una red por cable, por ejemplo, o al rendimiento de una red por fibra. Tipos de medios inalámbricos. Bueno, los tipos de medios inalámbricos son los medios inalámbricos. Sin embargo, hay tecnologías inalámbricas que están estandarizadas. Entonces, los estándares IEEE y el sector de las telecomunicaciones sobre las comunicaciones inalámbricas de datos abarcan la capa física y de enlace de datos. Entre cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física se aplican a áreas que incluyen la codificación de la señal, la frecuencia e intensidad de transmisión, los requisitos de recepción y de codificación de la señal, y el diseño y la construcción de las antenas. Los estándares inalámbricos más comunes, bueno, en realidad los estándares inalámbricos son el 802.11, que ese 802.11 es lo que conocemos como Wi-Fi, y lo hay como 802.11a, 11b, 11c, 11n, 11b, 11g, que son las diferentes velocidades o los diferentes subestándares que definen las velocidades y las coberturas de la red. Tenemos el 802.15, que es el Bluetooth, que es Wi-Fi, es señal, es red inalámbrica, pero estos se consideran redes de área personal y ya ofrecen distancias hasta de 100 metros en condiciones muy óptimas. Tenemos el WiMAX, que está definido en el IEEE 802.16, y esto comúnmente se conoce como interoperatividad mundial para el acceso por microondas. Esto es como una especie de Wi-Fi, pero de alto alcance. El ZigBee, que es el 802.15.4, y es una especificación utilizada para comunicaciones de baja velocidad y datos de baja potencia. Esto es más o menos para esos transmisores de IoT. Se utiliza el estándar de ZigBee. La LAN inalámbrica. A ver, chicos, ¿qué hora es? Son las 8:42. Bueno, hoy la clase ha sido ladrilluda porque es meramente teoría. Les propongo que dejemos ahí y terminamos mañana este capítulo 4, ¿vale? Con un packet tracer que tiene una conectividad a una LAN cableada. Sí, a una LAN cableada y una LAN inalámbrica. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe, pero ya sale hasta el lunes. ¿Hoy qué es? Ah, hoy es Hoy es miércoles, miércoles, profe. señor, hasta el lunes. Uy, Dios mío, ya no sé en qué día vivo. Bueno, listo, pues entonces nos vemos el lunes y continuamos el lunes con el 4. Arrancamos desde el 463, LAN inalámbrica 463, y con eso arrancamos tempranito con el laboratorio de Packet Tracer. ¿Vale? Sí, señor. O sea que le estamos debiendo el 379 y el 3710. Sí, señor, 379 y 3710. Y este otro sí lo hacemos en clase. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, que tengan feliz noche y feliz resto de semana. ¿Vale? Luego. Gracias. Ok, Gracias. Gracias, buenas noches. vale, buena noche. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.